En Colombia, los ladrones de los dineros públicos no van a saquear a parques nacionales o al Ministerio de Cultura, que tienen presupuestos paupérrimos. Se concentran donde sí hay mucho dinero, como en el sistema de salud. El dinero que mueve anualmente el sistema de salud a través de los regímenes contributivo y subsidiado y las aseguradoras y las clínicas y hospitales es de 46 billones de pesos al año, lo que lo convierte en un preciado botín para los corruptos. La salud pasó de ser la cenicienta a manejar el 7% del PIB. En nuestro país, quienes pertenecen al régimen contributivo o que cotizan en salud, contribuyen a sostener el régimen subsidiado. El 1.5% de lo que pagan todos los ciudadanos del régimen contributivo financia al régimen subsidiado. Originalmente se pensó que había 3 personas del régimen contributivo por una del régimen subsidiado. En la realidad son casi iguales. Hay 23 millones en el régimen contributivo y 21 millones en el subsidiado. Pero por múltiples prácticas corruptas el sistema está quebrado. Ellas empiezan por la evasión o no pago de la seguridad social por parte del empleador o del trabajador independiente, o por elusión, en la que el patrón paga menos de lo que le toca, como cuando tiene registrados a los trabajadores como temporales sin serlo. Entre el 2013 y el 2015, los trabajadores colombianos evadieron 11 billones en pagos de salud, pensiones y riesgos laborales. Por ello, en gran parte, el régimen subsidiado que atiende a los más pobres está desfinanciado y este año tendrá que atender a 400.000 nuevos afiliados. También se saquea al sistema con la falsa afiliación al Sisbén, robando los recursos de los beneficios del Estado para los más pobres, entre otros el acceso al régimen subsidiado de salud. Además se presenta la figura de la doble afiliación al sistema contributivo y al subsidiado, y así varias EPS cobran por un mismo paciente. También se estafa al Estado cuando los muertos no son descargados del sistema. Fuera de estas trampas, el gran saqueo al sistema de salud se presenta en la contratación. El 76% de ella se hace con fundaciones, cooperativas o corporaciones de papel y sin experiencia laboral, o sea, con un capital mínimo que se forma aún en la víspera de una licitación y mintiendo sobre la experiencia laboral, como en los contratos de alimentación para los niños en La Guajira, en donde los mensajeros tenían en su hoja de vida experiencia falsa de nutricionistas. Las clínicas y hospitales, o IPS, también desangran al sistema cuando facturan con frecuencia sus servicios por un precio más alto del real, porque saben que por la crisis del sistema no les van a pagar rápido. Para cobrar más, prescriben medicamentos y procedimientos innecesarios, retienen a un paciente más tiempo de lo debido en el hospital, o los exámenes que se pueden hacer en un solo día se hacen en 4 o 5 días. Los médicos también son parte de la ruina del sector. Muchos de ellos están fletados por los laboratorios multinacionales con dinero, regalos y viajes para que formulen no solo los medicamentos de marca, que son los más costosos, sino también muchos procedimientos onerosos que no están en el POS y que no siempre han probado su efectividad. Un ejército de abogados se encarga a través de tutelas de obligar al sistema a pagarlos. Y algunos médicos, para que las clínicas y hospitales ahorren, prescriben un mínimo en medicamentos y tratamientos requeridos y posponen las citas con especialistas. Otro actor de los robos han sido las CPS o aseguradoras. El dinero del contribuyente les llega como un pago por adelantado por unos 25 billones de pesos anuales. Una parte de esa colosal suma ha sido desviada a inversiones ajenas al sector salud, como la compra de bienes raíces en el país o en el exterior. Aquí las EPS actúan no como aseguradoras, sino como administradoras financieras. 2 de ellas han sido las protagonistas desde hace 4 años de los 2 mayores escándalos de corrupción en nuestro sistema de salud, Caprecom y Saludcorp. Caprecom, la única EPS estatal, entró a manejar en el 2006 las clínicas y hospitales del antiguo Seguro Social, y en el primer gobierno de Uribe le colgaron el manejo de todo el régimen subsidiado. Caprecom se convirtió en un verdadero fortín de los políticos. Según el portal Las Dos Orillas, para el 2013 el senador Roy Barreras
obtuvo el nombramiento en Caprecón del Valle del secretario general, del subdirector administrativo, del jefe de contratos y licitaciones, del tesorero y otros 7 funcionarios más. Caprecón recibió en los últimos 5 años, del 2011 al 2015, 10 billones de pesos en UPC o unidad de pago de capitación, o sea, la prima de aseguramiento de cada afiliado al sistema, que es cubierta por el gobierno y los cotizantes. Caprecón tuvo una nueva capitalización que le hizo el gobierno en el 2012 por 200.000 millones de pesos. A pesar de ello, las deudas y las quejas de los usuarios aumentaron sin cesar. Al inicio del primer gobierno de Santos, el déficit de Caprecón era de 400.000 millones. Hoy tiene una deuda solo con los hospitales del país por más de 1.5 billones de pesos. La quiebra de Caprecón se debió a la mala gestión de gerentes designados como cuotas políticas. En el 2012 asumió como directora de Caprecón Luisa Fernanda Tovar, que venía de la campaña del presidente Santos y quien a través de la resolución 386 del 2013 se autorizó para encabezar los procesos de contratación de manera directa y sin límite de cuantía. Con esa autonomía solicitaba al Ministerio de Salud pagos prioritarios principalmente a la organización Bionco S.A. y CEMIAC IPS Guajira. A esta última le giró, por ejemplo, 3.278 millones de pesos cuando había facturas por 327 millones y sostuvo que por un error se le fue un cero de más. Las entidades favorecidas están todas relacionadas con la familia de Pedro Antonio Ochoa, quien aparece con la señora Tovar en reuniones sociales publicadas por la revista Semana. También se cuestionan las cesiones de contratos que autorizó la directora. Por la Constitución y por la ley. En noviembre pasado, el Congreso aprobó otro salvavidas de 500.000 millones de pesos para comenzar a pagar en parte las grandes deudas de Caprecón. A pesar de ello, la única solución fue su liquidación. En sus balances, las deudas con terceros llegan a 1.700.000 millones de pesos. Pero entre febrero y marzo de este año se presentaron 6.000 acreedores con reclamos por 4 billones de pesos. Y algo inverosímil, Caprecón no tuvo balances en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, no con salvedades, sino con omisión total, ya que el revisor fiscal se negó a firmarlos porque los estados financieros no muestran la realidad de la empresa. A pesar de la ausencia de estados financieros, el gobierno mantuvo a la directora Luisa Fernanda Tovar en su cargo hasta su renuncia voluntaria el pasado mes de noviembre. ¿Cómo puede permitir esto la superintendencia en una entidad administrada por el mismo gobierno? Los graves problemas que tenía Caprecón se agravaron cuando por un auto de la Corte Constitucional de diciembre del 2015 se le entregó además el servicio de salud en las cárceles. Se le da a un enfermo terminal el cuidado de la salud de la población más vulnerable. Hace 5 meses, cuando Caprecón dejó de prestar el servicio, 19.890 tratamientos prioritarios en las cárceles quedaron en el aire. Y se desconoce el paradero de las historias clínicas de los reclusos. Entre noviembre y diciembre del 2015, los 3 millones de usuarios de Caprecón fueron trasladados 1 millón a la nueva EPS y los otros 2 millones a EPS regionales de carácter privado. Caprecón será liquidada este año sin que a ningún responsable del saqueo a las arcas del Estado le pase nada. Caprecón se quiso liquidar incluso cuando yo fui funcionario público hace 13 años. No se liquidó, no se tomó la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué no se liquidó Yo creo antes? que se cometió un error con todos los problemas que se acumularon allí. Se dijo en su momento, más bien dedicémonos al tema del seguro social. En algún momento de la historia de Caprecón, que comenzó con la seguridad social en Colombia, hace 100 años, allí empezó la seguridad social en Colombia, en Caprecón, se le comenzó a llenar de cosas. Que había un problema con la atención en salud en la población privada de la libertad, entonces que lo haga Caprecón. Que hay un problema con la administración del hospital de Chocó, que lo haga Caprecón. Y Caprecón fue acumulando todo tipo de problemas y se volvió una EPS pública inmanejable. Pero la historia compleja, llena de corrupción, de malos manejos, que de alguna manera se convirtió en un paradigma de cómo no se deben hacer las cosas en lo público, terminó. Y terminó porque yo dije, eso no tiene arreglo. Caprecón tenía que liquidarse.
Casi simultáneamente al saqueo de Caprecón estalló otro saqueo aún mayor, el de Saludcop, la EPS más grande del país que nació hace 21 años. Dirigida por Carlos Palacino, Saludcop llegó a ser el cuarto grupo económico más grande del país. Tuvo 137 empresas con 33.000 empleados y unas 56 clínicas. Una parte del dinero de la salud se gastó en terrenos, edificios, urbanizaciones, informática y en patrocinios de equipos deportivos. La superintendencia intervino a Saludcop en el 2011 cuando corroboró que sus excepcionales estados financieros eran un fraude. Pero en el fondo se intervino al parecer para tener acceso a su extraordinario flujo de caja de 250.000 millones de pesos mensuales. Según el diario El Espectador, entre los beneficiarios políticos están Eduardo Pulgar, senador del Atlántico, Lucy Contento, representante del Meta, Martín Morales, senador de Córdoba, Antonio Correa, presidente de la Comisión de Salud del Senado, y Andrés Cristo, senador de Norte de Santander, entre otros. La relación íntima con el Congreso del creador de Saludcop, Carlos Palacino, quedó al descubierto con un mail que le envió el representante Holger Díaz, que dice así: Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas. Te quiero molestar porque hace 2 meses no han vuelto a consignar. NIT. Muchas gracias, Holger. Hoy, 5 años después de la intervención de Saludcop y luego de haber recibido 16 billones de pesos desde entonces, la administración del Estado y los favores políticos la dejan con un déficit cercano a los 4 billones de pesos. La Contraloría, por su parte, declaró responsable a Saludcop de desviar para otros fines 1.4 billones de pesos de recursos de la salud entre el 2002 y el 2010. Los abogados de Palacino, Enrique Vargas Lleras y Eduardo Montealegre, antes de ser fiscal, piden la revocatoria del fallo condenatorio de la Contraloría y asesoran a Saludcop en la estructuración del modelo de integración vertical que permite coger plata de la salud para otros fines. La Contraloría siguió investigando y Eduardo Montealegre fue nombrado fiscal. Desde el primer día, atacó a la Contraloría por estar investigando a Saludcop, que no hay que olvidar, le había girado en honorarios al entonces fiscal más de 6.000 millones de pesos antes de su posesión. Como retaliación, la Fiscalía abrió decenas de procesos contra la Contralora Sandra Morelli y los funcionarios que investigaban a Saludcop. 2 de las funcionarias de la Contraloría fueron enviadas por la Fiscalía a la cárcel del Buen Pastor por 3 meses cada una, acusadas de chuzadas e interceptaciones ilegales, aunque la misma Fiscalía certificó que no había equipos de interceptación. Es el de formular. El fiscal se atrevió a decir que los recursos de la salud se volvían privados una vez entregados a la EPS, pero el Consejo de Estado dijo que el dinero no era de Saludcop, sino del sistema de salud. La Fiscalía llamó en 2 ocasiones a Palacino a rendir testimonio y lo acusó de desviar 25.000 millones de pesos, cuando el desvío ha sido de más de 3 billones de pesos. La impunidad en el caso Saludcop es evidente. El fiscal Eduardo Montealegre terminó su mandato callando a la Contralora y su antiguo patrón, Carlos Palacino, que saqueó al sistema de salud, sigue libre y no ha ido a juicio porque la Fiscalía frenó su caso, tanto que la Corte Constitucional acaba de regañar a la Fiscalía por falta de resultados en el escándalo de Saludcop. Saludcop se intervino en el año 2011, en mayo del año 2011. Y me dicen que dentro de esta intervención ha habido problemas en el sentido de que han seguido saqueándola a pesar de estar intervenida. Si uno mira la fotografía inicial de Saludcop y compara los estados financieros, los resultados financieros, incluso la atención en salud, el número de quejas y reclamos, en los 2 momentos se encuentra un deterioro. Pero la verdad, Mauricio, cuando se interviene en el año 2011, se interviene porque el Estado tenía en su momento, o el gobierno, la duda sobre esos estados financieros. Tuvimos que preparar tal vez la intervención o la liquidación, porque en el fondo fue una liquidación más compleja que se ha hecho en el Estado en mucho tiempo. Y tomamos la decisión en noviembre del año pasado de liquidar Saludcop. Yo quiero decirle a los televidentes, eso fue el fin de la era Palacino. ¿Fue el fin de todos los problemas? No, pero era un paso necesario para resolver los problemas. Después de hacer todos los análisis, encontramos que Café Salud era el vehículo que deberíamos utilizar, transferimos la totalidad de los afiliados a Café Salud y allí hemos tenido problemas en Café Salud que yo tampoco quiero negar.
Los 2 primeros años de la intervención de Saludcop se fueron en aclarar la situación y no en la mejora del servicio, que se ha degradado aún más. Y se hizo imperativo trasladar a otra EPS a los 4.600.000 usuarios de Saludcop. En febrero el gobierno decidió trasladarlos a Café Salud, otra EPS emproblemada del grupo Saludcop. Nadie responde por nada. ¿Y usted qué hace aquí? Yo soy usuario y me están maltratando. Nada. Necesito que me entreguen un medicamento para el dolor y no me lo entregan. Desde por la mañana estoy acá y nadie me responde. Voy a la clínica, de allá me sacan y en ninguna parte. Esta es una solemne bajeza. Nada, que allá no lo entregan. Ya que me acaban de decir que ha habido un cambio de ayer para hoy. Y entonces, mientras tanto, el usuario que se muera. No les importa. Lo único que les importa es su plata, su salario, su dinero. Y su salario, su comida, depende del usuario. Depende de los que aportamos. ¡Qué infames! ¡Qué mediocres! ¡Qué bajos! ¡Qué ruines! ¡Qué criminales! ¡Qué estúpidos! ¡Ya no más! ¡Ya no más! La única cabeza que rodó en el escándalo de Saludcop fue la de la excontralora Sandra Morelli, que sí hizo la tarea de investigar a Saludcop. Desde que fueron intervenidas Saludcop y Caprecon y ahora están en proceso de liquidación, ¿qué le ha pasado a los activos con los que deberían responder al saqueo? Prácticamente los activos han desaparecido y los recursos no existen. No hay forma de responderle a los usuarios ni al sistema de salud en absoluto. Acá lo que estamos es frente a otro caso de superior corrupción al cometido por Palacino y compañía en el proceso de intervención y liquidación. O sea, muestra que es capaz el Estado y su intervención de superar las fases anteriores de corrupción particular en la medida en que interviene una entidad. ¿Cómo van las cosas? ¿Estos van a ser 2 escándalos de saqueo a la salud que van a quedar impunes o hay alguien detenido? No hay absolutamente nadie privado de la libertad. Irónicamente, no hay nadie condenado por estos desfalcos, pero una de las obras hechas por Saludcop, el edificio Paralelo 108 en Bogotá, con dineros desviados de la salud, se logró colar no una, sino 2 veces en la versión oficial del himno nacional. Un último dato siniestro sobre Café Salud. El revisor fiscal externo que debía presentar su informe el 8 de marzo fue asesinado a cuchillo en la madrugada de ese mismo día. El asesino quedó grabado, se llevó un maletín y un iPad. Este crimen se ha querido disfrazar como un supuesto lío sentimental. La transición a Café Salud ha estado marcada también por nuevos petardos en los últimos 4 meses, contra sedes de Saludcop, Café Salud y la Superintendencia, que sugieren la participación de bandas criminales en los carruseles de contratación de estas entidades. Me parece que lo de Caprecon y Saludcop se convierte en algo emblemático. ¿En qué sentido? Yo quiero decirle con claridad absoluta que es el fracaso del sistema en 2 aspectos muy preocupantes. Saludcop es una entidad de carácter privado, fracasa estruendosamente y sabemos cuáles son los resultados, que la Contraloría hizo una investigación muy seria y unos resultados. Pero igualmente Caprecon, que era que manejaba el Estado, también fracasa. Entonces yo creo que esto merece una recapacitación sobre los órganos del Estado colombiano. Ya hay una persona muy seria, muy profesional frente al Ministerio de Salud, pero vale la pena mirar cómo se soluciona este problema, porque no podemos seguir en el sistema de salud de fracaso en fracaso, de cierre de IPS, de cierre de EPS, en fin, yo creo que esto vale la pena. Ahora, hay un problema con las EPS, que están financieramente pues estalladas, digamos.
Hay un problema con el sistema de salud, Mauricio, hay un problema con el sistema de salud colombiano, hay un contrato incoherente. Este sistema ha gastado más plata de lo que tiene por mucho tiempo. Y eso llevó primero a que se acabaran los excedentes del FOSIGA. Aquí se había hecho un ahorro de los colombianos por mucho tiempo, eso se fue. Después los patrimonios de la CPS, después los patrimonios de algunas cajas de compensación, después una forma de ahorro público que teníamos ahí guardada, por ejemplo, en algunos fondos de pensiones territoriales. Y ahora está poniendo en riesgo la salud de algunas entidades territoriales. Antioquia le debe al sistema de salud hoy 300.000 millones de pesos. Digo todo esto porque es que en Colombia tiene que existir la conciencia en todo el mundo, los ciudadanos, los profesionales de la salud, los dueños de hospitales y los jueces, de que estos recursos son finitos. Y vuelvo y repito, el núcleo, la explicación preponderante de esos problemas financieros del sistema, de la CPS en particular, pero del sistema en general, está en que este sistema ha gastado más de lo que tiene. Dígame una cosa, se le ha dado a las EPS que están emproblemadas y que se están endeudando cada día más. O sea, parecería, uno no sabría cuántas EPS de golpe se van a quebrar este año, lo que queda del año. Tampoco. Pero se les ha dado 7 años para que se capitalicen, digamos. ¿Eso no será pasarle esa bomba al próximo gobierno? Es una buena pregunta. Yo lo digo, Mauricio, yo estoy lidiando con una crisis financiera muy compleja. Y yo quiero repetir las mismas palabras. Esto necesita confianza, necesita una visión de futuro, que son esos 7 años del decreto 2702. En menos tiempo va a ser imposible. Necesitamos instrumentos de liquidez y necesitamos continuidad en los esfuerzos de lo público. Sí, quien viene tendrá que seguir con el mismo problema. Eso tiene que pasar. Vamos para la eliminación de muchas otras EPS. Yo le hago una lista grande de lo que ha pasado, porque aquí necesitamos un proceso de depuración que no está completo, pero que ya está bien avanzado. Las que me ha tocado a mí liquidar: Selva Salud, Salud Cóndor, Sol Salud, por allá en Santander, que hizo estragos, Humana Vivir, Golden Group, Salucop y Caprecom. Con eso ya tenemos una depuración bastante importante. Hay otras en la lista, pero seguramente. Las que quedan están también todas haciendo agua. No todas. Yo creo que hay que... Pues yo tengo por aquí una lista, hay 3 que no. Usted tiene todos los rojos ahí, muéstremelos aquí. Este es el escenario de los 7 años de recuperación. Cualquier persona que estuviera en esta silla enfrentando este problema no puede decir: entonces yo liquido todo el mundo, porque lo que hago es una quiebra sistémica que acaba con todos los hospitales públicos del país, que tiene graves consecuencias de salud pública. Por eso la única forma de lidiar con estos rojos es diciendo: yo tengo un horizonte razonable, tengo unas políticas sensatas, voy recuperando la razonabilidad, voy generando instrumentos de liquidez para ir resolviendo el problema paso a paso, y empezamos a resolver un problema muy grave. Vuelvo y repito, es una crisis financiera que, si uno no la maneja bien, puede tener características sistémicas. Usted me dice: están rojos, pues eso es lo que estamos haciendo, tratando de esto que hay aquí, irlo pasando a verde, y que esto se vaya aprendiendo de otra manera. ¿No será que los que están en verde se van a pasar a rojo? Pues eso es un riesgo, pero yo tengo que mantener, como alguien dijo, un sesgo por la esperanza en este puesto. Y yo creo que con coherencia, con lo que estamos haciendo, recobrando la sensatez, vamos a ir mejorando las cosas. El último informe financiero de la CPS dice que de las 37 que están operando, solo 17 tienen patrimonio suficiente y un monto de reservas para pagar los servicios médicos. Ellas son Nueva EPS, Sanitas, Aliansalud, Famisanar, Sura, Salud Total, Compensar, Confamiliar del Valle, EPM, Café Salud, Convida, Confacundi, Confaoriente, Coosalud, CCF Nariño, CCF Guajira y Confavoy. Según el informe, 15 EPS incumplen sus indicadores financieros. Ellas son CCF Sucre, Capresoca, Emdisalud, Ecoopsos, Confacor, CCF Cartagena, Sabia Salud, Cajacopi, Capital Salud, Comparta, Confachocó, CCF Huila, SOS, Comeva y Cruz Blanca. Y hay 5 EPS a las que se les está verificando si su información financiera es real. Ellas son Ambuc, Mutual Ser, Asmet, Emsanar y Salud Vida. El sistema de salud está quebrado en gran parte por haber sido saqueado. La inmensa mayoría de las investigaciones por corrupción está en un punto muerto.
Se presentaron graves heridas